Bienvenidos. A ver, hoy vamos a hacer algo interesante. Vamos a seguir un hilo conductor, que, según esta perspectiva, une toda la Biblia en una sola gran historia. O sea, en vez de verla como un montón de libros separados, vamos a explorarla como si fuera una sola narrativa. ¿Suena bien? Vamos a darle. Y aquí va la pregunta del millón, la que lo cambia todo. ¿Estamos viendo una simple colección de historias, poemas y leyes? ¿O es en realidad una única y gran narrativa que va de principio a fin, del Génesis al Apocalipsis? Es importante que tengamos esta pregunta en mente porque es la clave para entender todo lo que sigue. Bueno, como toda buena historia, tenemos que empezar por el principio, ¿no? Y el nuestro, claro, está en el Génesis. El primer acto de esta gran narrativa se centra en tres momentos que son fundamentales: la creación, la caída y, ojo, una promesa que va a marcar todo lo demás. Mucha gente cree que la Biblia arranca con el tema de la religión, ¿cierto? Pero esta visión propone algo distinto. Dice que la historia no empieza con religión, sino con gobierno, con un propósito. La idea era que la humanidad reflejara el gobierno justo de Dios aquí en la tierra. O sea, no se trataba de rituales o ceremonias, sino de una misión, una tarea con un mandato súper claro. Y aquí es donde todo se complica. ¡Pum! La trama da un giro tremendo. Ese diseño original de gobierno, orden y obediencia se rompe por completo. Y fíjense, la desobediencia no es solo un castigo y ya. No. Provoca una ruptura total, o sea, separación de la fuente de vida, lo que inevitablemente lleva a la muerte y, claro, a la expulsión de ese lugar de comunión directa. Pero, y esto es clave, justo en medio de ese desastre, cuando todo parece perdido, aparece ese hilo del que hablábamos. Se teje la primera promesa, una promesa de un redentor, un descendiente que en el futuro derrotará al adversario. Y a partir de este momento, toda la narrativa va a seguir el rastro de esta promesa. Es el motor de la historia. Ok, entonces, ¿cómo sigue la cosa? ¿Cómo empieza a desenredarse este hilo? Bueno, la historia ahora pone el foco en la formación de un pueblo específico, Israel. Es a través de este pueblo que esa promesa del Mesías va a empezar a tomar forma. Y para que eso pase, hay dos conceptos que tenemos que entender sí o sí: el pacto y la ley. Y aquí es donde entra en escena Abraham, un personaje central importantísimo. Él es el elegido para que, a través de su descendencia, todas las naciones sean bendecidas. Pero ojo, aunque se dice que su fe es lo que lo hace justo delante de Dios, el texto se encarga de aclarar algo. Esa fe no era algo pasivo, no era solo creer y ya, era una fe que se demostraba con acciones, una fe que caminaba en obediencia. Y aquí hay un punto que es crucial: el orden en que pasan las cosas. Esta secuencia define toda la lógica bíblica, de verdad. Fíjense, primero Dios redime a su pueblo, lo saca de la esclavitud en Egipto. Y solo después de que ya son libres, después de haberlos salvado, es que les da sus mandamientos. La redención siempre va primero, la instrucción viene después, nunca al revés. Esto es fundamental. Claro, esto nos obliga a repensar por completo la idea que solemos tener de la ley o la Torá. Mucha gente piensa que es legalismo, ¿no? Como una lista de reglas para ganarse el cielo. Pero según esta lectura, no va por ahí. Es más bien como la constitución de esta nueva nación. Son las instrucciones de un rey sabio para su pueblo, un pueblo de sacerdotes, con un propósito: ser un modelo de sabiduría y justicia para todas las demás naciones. Y bueno, la saga continúa. El pueblo ya está en la tierra prometida y ahora entramos en la era de los reyes. Pero prepárense, porque este capítulo viene cargado de drama, el reino se va a dividir, y en medio de todo, la voz de los profetas va a resonar una y otra vez, tratando de que la historia vuelva a su curso. El contraste entre los dos primeros reyes, Saúl y David, es brutal y nos dice mucho. Por un lado, Saúl representa esa religiosidad de apariencia, la idea de que los rituales pueden reemplazar la obediencia real. David, por otro lado, aunque comete errores garrafales, muestra un corazón que se arrepiente de verdad. Y es a través de David, de su linaje, que se reafirma esa promesa de un rey eterno y un gobierno justo. Y la división del reino, no fue un simple problema político. La narrativa es súper clara en esto. Fue una consecuencia directa de la infidelidad de Salomón. En el momento en que el corazón del rey se desvió hacia la idolatría, ¡zas!, la nación se partió. Esto nos deja clarísimo que en esta historia, lo político y lo espiritual están totalmente entrelazados.
Entonces, ¿qué onda con los profetas? ¿Cuál era su trabajo? Pues miren, no venían a inventar nada nuevo, ni una nueva religión, ni ideas raras. Su mensaje era súper consistente. Vuelvan al pacto original, a la Torah que se les dio. Eran, por así decirlo, la conciencia de la nación, siempre tirando de ese hilo conductor para que no se perdiera. Y así, después de siglos de espera, de profecías, de fracasos, la narrativa llega a su punto más alto, su clímax, la llegada del Mesías prometido. Y con él se introduce un concepto que los profetas ya habían adelantado, el pacto renovado. Las propias palabras de Yeshua, de Jesús, son la clave de todo esto. Él no llega y dice, ok, borrón y cuenta nueva. Para nada. Al contrario, él afirma que no vino a anular la ley o los profetas, sino a cumplirlos, a darles su significado pleno, a vivirlos y enseñarlos como nadie lo había hecho. Y aquí está el verdadero meollo del asunto. El conflicto de Yeshua no era contra la ley de Dios, era contra las tradiciones de los hombres. Esas reglas que, con el tiempo, la gente había puesto por encima de la propia ley divina, hasta el punto de anularla. El ejemplo del Corbán es perfecto, una tradición que daba una excusa para no cumplir el mandamiento de honrar a padre y madre. Increíble. Entonces, ¿qué es este pacto renovado? ¿Es un pacto sin ley? No, para nada. La idea es que es la misma Torá, la misma instrucción, pero ahora escrita en el corazón. La dinámica es completamente nueva. Ya no es una ley externa en tablas de piedra, sino que el Espíritu de Dios la pone adentro, para que la obediencia nazca de la convicción, del querer y no solo de la obligación. Y con esto llegamos al último tramo, al final de la historia. ¿Cómo se ata finalmente este hilo conductor que hemos estado siguiendo? Pues en el último libro, en Apocalipsis, que visto así deja de ser una historia rara y desconectada y se convierte en la gran culminación de todo lo que hemos visto hasta ahora. Y hay algo súper interesante. Cuando el Apocalipsis describe al pueblo de Dios en los tiempos finales, usa una especie de fórmula, una descripción en dos partes. Su identidad queda definida por dos características que son inseparables y que, si lo pensamos bien, son el resumen perfecto de toda esta historia. Y aquí está. Esta frase es, básicamente, la tesis de toda la Biblia, el resumen de nuestro hilo conductor. La perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. No se trata de elegir una o la otra, es entender que son las dos caras de la misma moneda, inseparables. Así que el gran final de esta épica historia no es huir a un lugar etéreo sin reglas, no. Es la restauración completa del plan original de Génesis. Es un pueblo viviendo en obediencia, pero una obediencia gozosa bajo el gobierno perfecto de su rey, el Mesías, en un mundo totalmente restaurado. Y para cerrar, queda una pregunta flotando en el aire. Si este hilo unificador, esta fe que obedece, de verdad conecta todo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿cómo cambia eso nuestra forma de leerlo todo? ¿Qué pasaría si dejáramos de ver el Antiguo y el Nuevo Testamento como dos historias en conflicto y empezáramos a leerlas como lo que podrían ser, una sola y grandiosa historia?